Bueno, no, miren, la idea en esta parte es poder desarmar un poco cómo funciona todo el proceso electoral y el sistema político electoral en los Estados Unidos, que ya adelantábamos al comienzo, lejos de ser la democracia más desarrollada del mundo, en realidad tiene características fuertemente antidemocráticas. Para que se comprenda lo que se va a votar junto con la presidencia del gobierno federal de Estados Unidos, que tiene esta característica de que no se elige por el voto directo y el voto universal directo de los ciudadanos, sino a través del colegio electoral. Es decir, lo que vota la gente en las urnas son los miembros que integran el colegio electoral. Al mismo tiempo se vota el Senado y se vota la composición de la Cámara de Representantes. Las tres instituciones son muy escasamente representativas y ahora vamos a desenvolver por qué en cada caso. Vamos a empezar por el Senado, que es la Cámara Legislativa más poderosa de los Estados Unidos, porque ustedes piensen, es la que tiene la atribución de votar, entre muchas otras cosas como el presupuesto federal para todo el gobierno federal de los Estados Unidos. Es la que vota los ministros de gobierno que son propuestos por el presidente. Aunque en ese punto, si uno lo compara con la República Democrática Argentina o los mecanismos institucionales, acá los ministros los elige a dedo el Poder Ejecutivo, es decir, tampoco hay intervención del voto popular. Acá los vota el Senado a propuesta del presidente. Y el Senado también vota, de esto hablaba Gabriel, los miembros de la Corte Suprema, que también es un actor muy poderoso y de mucho peso dentro del aparato del Estado norteamericano. Ahora, ¿cómo se eligen los miembros del Senado que tienen todas esas atribuciones y concentra tanto poder? Bueno, el mecanismo es que se eligen 2 senadores por estado, independientemente de la población o el número de poblacional que tiene cada estado. Entonces ahí se produce una distorsión muy, muy notable, porque, por citar un caso, ustedes piensen, en California hay 40 millones de ciudadanos y vota 2 representantes de igual manera que, por ejemplo, Wyoming, que tiene medio millón, o sea, 500.000 ciudadanos. Y el voto vale por igual, es decir, que el voto de un ciudadano de California vale 80 veces menos en la proporción que un ciudadano de Wyoming. Y esto hace también que tengan mucho peso los estados más pequeños, en general los más rurales, los más conservadores, donde tradicionalmente incluso el Partido Republicano ha sido más fuerte. Y por el contrario, se desdibuja el peso de los estados más grandes, que en general son los que concentran los centros urbanos e incluso los centros industriales. Ahora, el colegio electoral también tiene un mecanismo parecido. Ustedes piensen que el colegio electoral, uno vota a los miembros que son los que después votan al presidente. Y estos son elegidos por asambleas estatales que también están regidas por ciertas reglas que favorecen el peso de los estados más pequeños por sobre los estados más grandes. En total se votan 538 electores y aquel que alcanza una mayoría de 270 electores es el que definitivamente impone al futuro presidente. Esto explica la distorsión que señalaba Pablo, que es un dato muy concreto. Por ejemplo, lo que va del siglo XXI, los candidatos del Partido Demócrata han tenido mayormente más votos nominales, si uno cuenta por ciudadano, que el Partido Republicano, con la única excepción del año 2004, donde George Bush sí obtuvo una votación mayoritaria. Ahora, en la mayoría de todo este periodo gobernó el Partido Republicano. Y el caso más emblemático fue el de 2016, donde Donald Trump saca más de 3 millones de votos menos que en ese momento la candidata demócrata, que era Hillary Clinton. Y es esto que algunos analistas calculan que podría volver a repetirse en estas elecciones, que eventualmente, aunque nadie se anima a decir que con una diferencia tan grande de votos, pero podría ocurrir que Kamala Harris tenga más votos por parte de la ciudadanía y no obstante la presidencia quede en manos del Partido Republicano y de Donald Trump. Luego tenemos la Cámara de Representantes, que también es elegida a través de distritos electorales. Esto es interesante porque los distritos electorales los diseñan y los definen los que gobiernan los distintos estados. Entonces ocurre mucho, por ejemplo, para manipular el peso de las poblaciones negras, de los barrios donde hay mucha concentración de población migrante y de la comunidad negra en Estados Unidos, que en general son fraccionados y distribuidos dentro de distritos electorales de composición electoral mayoritariamente de la población blanca para que pierda el peso. Entonces, todos estos son mecanismos que de alguna manera van diluyendo la representación popular. Y lo que tenemos es un sistema electoral que al mismo tiempo tiende muy fuertemente al bipartidismo.
Es prácticamente imposible que no haya una alternancia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, e incluso en la composición en las cámaras parlamentarias. No ocurre que hay representaciones parlamentarias de partidos más pequeños porque la representación no es proporcional en función de los votos que puede obtener determinada fuerza política, sino que todo termina siendo diluido detrás de estos mecanismos de votación indirecta de las asambleas distritales, de los colegios electorales y demás. Y esta votación, particularmente en el Senado, donde, repito, son 2 senadores por cada estado, sin importar la cantidad de votos que eso representa, es decir, la densidad poblacional de cada uno. Junto con este sistema fuertemente bipartidista, tenemos otro componente que también refuerza esta característica antidemocrática, que naturalmente no es privativo de los Estados Unidos, ocurre en Argentina, ocurre en todo el mundo, pero ahí es muy notorio. Y aparte, bueno, en algunos países de Europa creo que está reglamentado, regulado, que es el tema del financiamiento privado. En el caso de Estados Unidos está completamente legalizado la privatización absoluta de las campañas electorales, lo cual le da un fuerte sesgo empresarial y un peso brutal de las corporaciones. Finalmente, las instituciones del gobierno son muy claramente en Estados Unidos las sometidas al lobby de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. Ustedes piensen que, por ejemplo, en su momento, un ejemplo muy emblemático, vos tenés en el Senado comisiones, como ocurre acá en la Cámara de Diputados o en la de Senadores de Trabajo, e históricamente una muy sensible es la Comisión de Energía del Senado, que durante muchos años estuvo dirigida por el senador Joe Manchin de West Virginia, que es del Partido Demócrata, y al tipo lo financian las empresas del carbón y la energía, abiertamente legalizado. Lo mismo ocurre en la Comisión de Salud, donde el peso de los grandes laboratorios, las grandes corporaciones de las aseguradoras de la salud tienen el dominio total. Y entonces esto se hace bajo la figura de los donantes legales, que es la clase de los donantes, se habla mucho de eso en Estados Unidos, que incluso rige el acceso a los espacios mediáticos, donde, vuelvo, ningún tipo de regulación. Entonces es muy arbitrariamente el que tiene más dinero, el que más exposición pública a los medios de comunicación puede tener. Bueno, un ejemplo de ello es, por ejemplo, dentro de los financistas principales tenemos, en el caso de Donald Trump, a un personaje conocido por nosotros, porque también de fuerte simpatía con el gobierno, con el presidente Javier Milei, que es Elon Musk, que donó nada menos que $75 millones a la campaña electoral del Partido Republicano y de Donald Trump. Y en el caso del Partido Demócrata y de Kamala Harris, dentro de los principales aportistas, acá lo hemos señalado en programas anteriores, que Kamala Harris batía récords dentro de la guita que estaba recaudando para su campaña electoral, y tenés, por ejemplo, a un George Soros, que ha sido nominado por la revista Forbes como una de las fortunas más importantes del mundo. Soros aportó, uno de los inversores, aparte de capitalistas más poderosos, aportó $60 millones a la campaña de Kamala. Y después, uno de los banqueros más prominentes, que es Michael Bloomberg, $42 millones a la campaña de Kamala Harris. Es decir, que estos donantes son directamente los que dirigen y determinan la política del gobierno federal de Estados Unidos. Y luego se ha hablado mucho de el sesgo que hay, por ejemplo, por género y por raza en las distintas instituciones de gobierno norteamericano. Que eso es así, efectivamente la participación de las mujeres o de las comunidades migrantes es muy minoritaria, pero leía un estudio que algo que se destaca y se habla muy poco en la política norteamericana es el sesgo por clase social. Y uno de los estudios más recientes, creo del 2022, hacía un análisis de la composición poblacional y señalaba que en Estados Unidos un 1% de la población vendría a ser esta clase empresarial del sector de los donantes, los que dirigen los hilos del poder, un 19% lo que se consideraba clase media alta, dentro de los que estaban los profesionales que habían accedido a estudios superiores y demás, un 28% clase media baja, que hay los autónomos, artesanos, ciertos rubros de comerciantes, y un 52% clase trabajadora. Y cuando uno compara esos porcentajes con la representación dentro de los gobiernos, ve que la clase empresarial, un 70% dentro del Consejo de Ministros, 60% en el Senado, 48% en la Cámara de Representantes. La clase media alta, que es un 19%, 30% en el Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros ya está, o sea, clase media baja, 0%, clase trabajadora, 0%.
Y después la clase media alta, 38% en el Senado, 48% en la Cámara de Representantes. La clase media baja, 2% en el Senado, 5% en la Cámara de Representantes. Y de la clase trabajadora, 0% en todos los rubros, 1,5% en la Cámara de Representantes. ¿Eso qué sería? Por ejemplo, un dirigente sindical. Un dirigente de origen social, que no, tampoco es garantía, lo conocemos, pero digo, el carácter antidemocrático y demás es como son porcentajes que son fuertes. Y está completamente borrada del mapa incluso la clase trabajadora, particularmente del Partido Demócrata, ¿no? Que se supone que es el ala más progresista, se supone, porque ahora lo vamos a ver, en materia de política internacional han sido los más guerreristas y una política muy reaccionaria, pero en el pasado tenían un discurso que apuntaba a ser los representantes de la clase trabajadora. De hecho, las direcciones de los sindicatos, mayoritariamente la burocracia sindical, digamos, está alineada con el Partido Demócrata y la candidatura de Kamala Harris. No obstante, la tendencia al voto a Trump dentro de las franjas de composición obrera son realmente muy, muy importantes. Ahora, porque Trump logró explotar muy fuertemente este descontento enorme con el establishment. Desde la década del 80 en adelante, el poder adquisitivo de los salarios en Estados Unidos ha caído de manera ruinosa. El acceso a la vivienda, es decir, las demandas populares más sensibles han venido en un periodo de deterioro muy grande y por supuesto que bajo la gestión del Partido Demócrata, de Biden, del cual Kamala Harris es la vicepresidenta, esto naturalmente se acentuó y permite una demagogia. Por ejemplo, leía en este artículo que les comentaba, en diario La Red de España, destacaban que el vice de Donald Trump, que es un tal J.D. Vance, es de origen de una familia obrera. Y se la pasa destacando que, bueno, que el objetivo de Trump es recomponer los salarios, que el Partido Republicano es el partido de la clase trabajadora, incluso habla de lucha de clases, etc. Y con discurso de este tipo, explotando el descontento con el sistema democrático y una cosa muy anti-establishment y anti-gobierno federal, está logrando explotar la simpatía en importantes sectores de la clase trabajadora, mientras que el Partido Demócrata en su último congreso definió que son los representantes de la clase media. Y no aparece en el discurso el problema de la clase trabajadora. De hecho, vamos a ver que la campaña de Kamala tiene un fuerte componente de, bueno, la campaña verde, entonces ellos son los que van a luchar contra la depredación ambiental, que en ese punto hay mucho de zaraza. Bueno, yo decía, los financian las principales corporaciones capitalistas. El fracking bajo el gobierno, ella cambió el discurso con el fracking de manera muy clara. Claro, bueno, ella dice que va a promover las energías verdes, pero no va a prohibir el fracking. Por eso. Ese es un punto también importante para destacar en su programa. Luego, bueno, el punto, si se quiere, más progresivo es que ella claramente se plantea como una defensora del derecho al aborto legal, que desde el caso que se anuló, el fallo del caso Roe versus Wade, ha retrocedido muchísimo en numerosos estados, y ella dice que se compromete a ponerle una firma a un proyecto de ley que le dé carácter nacional y federal al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Y en este caso el contrapunto con Trump, que tiene un discurso, bueno, después va a desarrollar un poco más Pablo, pero una verborragia mucho más machista, misógina, antiderechos de las mujeres y diversidades. En eso Kamala se destaca, aunque todo su programa económico no pareciera que vaya a apuntalar una mejora en las condiciones de vida de los sectores de las mujeres y la diversidad de la clase trabajadora y de los sectores más oprimidos. De hecho, un punto para destacar es que su programa económico cuenta con el aval y la aprobación del grupo Goldman Sachs, que es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, que estuvo comprometido ahí con el diseño. Uno lee la plataforma de Kamala y está todo, vamos a promover el empleo, vamos a defender el salario. Son promesas, espejitos de colores, porque aparte, ya lo decíamos, Kamala fue la vice, sigue siendo hasta ahora, de Biden, de un gobierno que no contempló ni el derecho a la salud, ni el derecho a la educación, ni todos estos puntos que Kamala dice que ahora va a representar, y detrás están estos grandes grupos y corporaciones económicas que han hecho que ella, incluso todo el mundo destaca, modere muchísimo su discurso. Porque en el pasado sí estaba más asociada a causas progresistas, etc. Y ahora un caso muy claro es el de Medio Oriente, o sea, es sionista hasta la médula, el alineamiento con Israel está completamente fuera de discusión. Y luego, bueno, hay determinados puntos, por ejemplo, el del control de armas, para tomar algunos y ya abrir paso al contrapunto con Trump. Ella dice que tiene una política
de mayor regulación. Entonces, por ejemplo, promueve esta ley que se llama de bandera roja, que es una ley que se supone que restringe el acceso de aquellos individuos considerados peligrosos. Ahora, después también hay que mirar con lupa ese tipo de medidas, porque hay que ver quiénes son los individuos considerados peligrosos y porque finalmente el problema de la tenencia de armas en Estados Unidos es un cáncer social enorme, donde hay muchos intereses de fondo y ningún gobierno se quiso meter mucho. Con el punto migratorio, que muchos señalan que podría ser, digamos, un gran contrapunto con Donald Trump, también hay que mirarlo con lupa, porque ella, al mismo tiempo que dice que va a promover los derechos y el acceso a la ciudadanía de la comunidad, de los sectores que no están documentados, eso va de la mano también de un fuerte reforzamiento de las fronteras. Es decir, ella dice que va a movilizar a sectores de las fuerzas policiales con mucha fuerza a las fronteras, también en esto de impedir el tráfico de personas, de armas y demás, pero tiene que ver también con un control poblacional. Y hoy por hoy la población migrante en Estados Unidos tiene muchísimo peso y en general es la que nutre el legión de la clase trabajadora más precarizada y expuestas a las peores condiciones en materia de acceso a la vivienda, etcétera. Con lo cual resulta un poco difícil de creer esto que Kamala Harris presenta en su programa respecto de que ella supuestamente representaría una política radicalmente opuesta a lo que tenemos hasta el momento. Con lo cual, bueno, síntesis. Kamala tiene el programa económico que avala el Goldman Sachs. Viene de ser parte de una gestión que ha tenido claramente una política guerrerista, proimperialista, de alianza muy fuerte con Israel, y al mismo tiempo que en materia de las condiciones sociales de la mayoría de la población trabajadora de Estados Unidos no ha hecho más que reforzar el hundimiento de los salarios, la precariedad del acceso a la salud, a la vivienda, etcétera. Y es la que hoy se presenta en esta contienda. Me dicen que vaya cerrando. Vamos a Donald Trump.